Cambio de base. Conociendo el logaritmo de un número en una base determinada, se puede obtener el logaritmo de dicho número en cualquier otra base aplicando la siguiente forma. Logaritmo en base a de x va a ser igual al cociente entre el logaritmo en base b de x sobre el logaritmo en base b de a, donde esta base b la elegimos a conveniencia y vamos a ver un ejemplo. Si tenemos que resolver el siguiente logaritmo usando calculadora, logaritmo en base 7 de 100. Sabemos que con la calculadora podemos calcular logaritmos decimales, es decir, con base 10, y logaritmos naturales o neperianos, o sea, con base e. Entonces podríamos calcular usando la calculadora científica este logaritmo, pero antes haciendo un cambio de base. Es decir, nosotros podemos elegir la base que quisiéramos y que nos convenga. En este caso nos conviene la base 10, por lo que vamos a hacer entonces el cambio de base escribiendo el cociente entre el logaritmo en base 10, por eso no escribo la base, del argumento que es 100 sobre el logaritmo en base 10 o el logaritmo decimal de la base, que en este caso es 7. ¿Por qué he elegido la base 10? Porque es la base que me conviene para poder usar la calculadora científica. Entonces de esta manera tendríamos que hacer el cociente entre el logaritmo decimal de 100 y el logaritmo decimal de 7. Entonces vamos a hacerlo con la calculadora. Entonces vamos a calcular el logaritmo de 100 dividido en el logaritmo de 7 igual. Y acá tenemos entonces, usando la calculadora y el cambio de base, el cálculo de haber resuelto logaritmo en base 7 de 100. Es decir, haciendo el cambio de base, calculamos el logaritmo decimal de 100 dividido en el logaritmo decimal de 7. Si redondeamos a los centésimos, entonces acá podríamos escribir 2,37. Entonces, hemos logrado calcular el logaritmo en base 7 de 100 usando un cambio de base, ya que como conocíamos el logaritmo de un número en una base determinada, podemos usar eso para conocer el logaritmo en cualquier otra base aplicando la fórmula. En este caso elegimos la base 10 y hemos escrito logaritmo en base 10 de 100 sobre logaritmo en base 10 de 7, o sea, los logaritmos decimales. Y el resultado que hemos obtenido es 2,37. Podríamos haber realizado el mismo cálculo, logaritmo en base 7 de 100, pero usando otra base. Veamos, por ejemplo, si queremos calcular el logaritmo en base 7 de 100, pero usando otro cambio de base, o sea, elegir en vez de un logaritmo decimal, usar un logaritmo natural, por lo que podríamos escribir entonces logaritmo natural de 100 sobre el logaritmo natural de 7. Es decir, usamos este cambio de base cuando conocemos el logaritmo de ese número en otra base, ¿sí? Por eso acá elegimos la base e, o sea, el logaritmo natural o el logaritmo neperiano. Veamos entonces con la calculadora, usando este logaritmo, el logaritmo natural, tendríamos que llegar obviamente al mismo resultado. Entonces lo hacemos al cálculo en la calculadora científica. Vamos a escribir logaritmo neperiano de 100 dividido en el logaritmo neperiano de 7. Y obviamente llegamos al mismo resultado. Vamos a redondear a los centésimos, no es 2,32, sino es 2,37, que lo hicimos recién también con el logaritmo decimal, y lo podemos repetir. Acá nos daría entonces 2,37. Veamos de nuevo, lo hagamos con el logaritmo decimal.
dijimos logaritmo decimal de 100 dividido en el logaritmo decimal de 7, y ahí tenemos el mismo resultado que si al cambio de base lo hacemos con el logaritmo neperiano. Entonces tenemos acá 2,37. Vemos entonces que podemos escribir el resultado como 2,37. Y ahí hemos resuelto el mismo logaritmo haciendo un cambio de base. En el primer ejemplo elegimos logaritmo decimal y en el segundo ejemplo elegimos logaritmo neperiano. Veamos otro ejemplo en el que podríamos usar un cambio de base. Por ejemplo, acá me dice, sabiendo que el logaritmo en decimal de 9 es 0,96, calcular. Logaritmo en base 9 de 1000. O sea, acá no me pide que use calculadora, sino me pide que use este dato. Que el logaritmo decimal de 9 es aproximadamente, ¿sí? Por eso el símbolo que usamos acá, 0,96. Entonces, si yo tengo este dato, sabiendo el cambio, que puedo hacer un cambio de base, escribiríamos. Eligiendo la base 10, porque es el dato que me dan acá, logaritmo en base 10, escribiría logaritmo en base 10 del argumento, que es 1000, sobre el logaritmo en base 10 de la base del logaritmo que me dieron de entrada. O sea, acá tendríamos logaritmo en base 10 de 9. Logaritmo en base 10 de 1000 es un logaritmo inmediato, ¿sí? Yo puedo pensar el 1000 como una potencia de 10, o sea, puedo escribirlo como 10 al cubo. El logaritmo de 9 es el dato, es 0,96. Y acá, logaritmo de 10 al cubo. Usando la propiedad de la potencia del logaritmo, sé que puedo escribir 3 por el logaritmo de la base, o sea, por el logaritmo de 10. Y acá tenemos 3 y desaparece este logaritmo, porque nos acordemos, en realidad no es que desaparece, sino que el resultado de este logaritmo en base de 10 es 1, porque dijimos, cuando el argumento y la base, que no le escribimos en estos momentos, porque sabemos que en el logaritmo decimal no se escribe, como la base es 10, sabemos que si el argumento y la base son iguales, esto es 1. Entonces 3 por 1 es 3. Entonces esto se reduce a 3 sobre 0,96, que es aproximadamente 3,125. Entonces, en este ejercicio hemos aplicado un cambio de base teniendo este dato, que el logaritmo de 9 es aproximadamente 0,96. Entonces hemos usado un cambio de base en la base que nos convenía, que hemos elegido base 10, es decir, logaritmo decimal, porque el dato es un logaritmo decimal. Hemos aplicado propiedades y hemos resuelto el ejercicio. Por ejemplo, acá, logaritmo en base 3 de 100, vamos a hacer un cambio de base. Vamos a elegir nuevamente el logaritmo en base 10, por eso escribimos logaritmo de 10 al cuadrado, que es 100, que lo escribimos como potencia. Y en este caso hemos elegido, en vez de poner logaritmo de 3, hemos escrito logaritmo de raíz cuadrada de 9, que es lo mismo que 3. ¿Por qué hemos elegido esto? Porque yo tengo de dato el logaritmo de 9, no el logaritmo de 3. Entonces acá la idea fue escribir el 3 como la raíz cuadrada de 9. De esa manera me está apareciendo en el argumento el 9. Esta raíz, recuerden que la podríamos escribir como potencia, podríamos escribir 9 a la 1 medio. Entonces si aplicamos propiedades, esto me va a quedar como 1 medio por el logaritmo de 9, donde sabemos que el logaritmo de 9 es 0,96. Y de esa manera hemos resuelto haciendo esta operación y nos da que el logaritmo en base 3 de 100 es 1,042, es decir, 1 entero 42 milésimos. Entonces hemos usado en estos ejercicios cambio de base y algunas propiedades. Y también darnos cuenta que, como en el caso de este ejercicio, en vez de poner logaritmo de 3, tratar de escribir ese 3 como una expresión donde me aparezca el argumento del logaritmo que me dan como dato. Es decir, en este caso, el 9,
Por eso se escribe 3 como la raíz cuadrada de 9. De esa manera lograr que aparezca el 9. Bien, entonces de esta manera hemos resuelto algunos ejercicios usando cambio de base, calculadora científica y propiedades de logaritmo. Para tener en cuenta, las herramientas que vamos a tener para resolver un ejercicio con logaritmo son la definición de logaritmo, las propiedades del logaritmo y la fórmula de cambio de base. También vamos a usar estas observaciones que hicimos anteriormente, que el logaritmo de la base es 1, es decir, que cuando la base y el argumento coincidan, por eso hablamos del logaritmo de la base, vamos a saber que es 1, siempre y cuando la base sea mayor que 0 y distinto de 1. Y también recordar que el logaritmo no vale la propiedad distributiva. Bien, para tener en cuenta entonces estas cuestiones a la hora de resolver los ejercicios que vamos a ver en la práctica.